Hola, en este video vamos a identificar los extremos relativos de esta función utilizando el criterio de las segundas derivadas parciales. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los puntos críticos. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Entonces, en este paso, pues lo que tenemos que encontrar nosotros es esto de aquí. Entonces, para eso, pues vamos a calcular primero fx. Entonces, fx es igual. Y pues vamos a derivar nuestra función parcialmente respecto a x. Entonces, aquí tendríamos 4 por x. Luego aquí, la derivada de y cuadrada sería 0. La derivada de 8x, pues sería 8. La derivada de menos 6y es igual a 0. Y la derivada de 20, pues también es 0. Ahora vamos a calcular fy. Entonces, vamos a derivar. Aquí 2x cuadrado, al derivarlo parcialmente respecto a y, pues nos da 0. Aquí la derivada de y cuadrada, pues sería 2y. La derivada de 8x nos da 0. La derivada de menos 6y, pues nos da menos 6. Y la derivada de 20, pues nos da 0. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 y resolver. Entonces, en este caso, primero este de aquí, tendríamos que 4x más 8 es igual a 0. Observa la ecuación. Y en este caso, esta ya se puede resolver. Está muy sencillo. Entonces, de aquí tendríamos que x es igual a 8, a menos 8 entre 4. Esto es igual a menos 2. Ahora vamos a igualar a 0 fy. Entonces, tendríamos aquí 2 por y menos 6 igual a 0. Entonces, el despejar y, pues sería muy sencillo, sería 6 entre 2, y esto nos da igual a 3. En este caso, solo vamos a obtener un punto crítico. Entonces, aquí lo vamos a poner que el punto crítico es menos 2,3. El siguiente paso, pues va a ser calcular las derivadas fxx, fyy y fxy. Entonces, para fxx, voy a aprovechar el resultado que ya tenemos aquí y volvemos a derivar respecto a x, y la derivada de 4x pues sería 4, la derivada de 8 pues sería 0. Para calcular fy, entonces voy a derivar fy respecto a y. Entonces su derivada de este término sería 2, la derivada de menos 6 pues sería 0. Y fxy. Entonces aquí fx, pues lo tengo aquí y lo voy a aprovechar para volverlo a derivar respecto a y. Entonces la derivada de 4x es 0, la derivada de 8 es 0 también. El siguiente paso es aplicar el criterio. El criterio de las segundas derivadas parciales en cada punto crítico. Pero en este caso pues solo tenemos un punto. Bueno, le puse en plural porque a veces hay muchos puntos. A veces hay 2 o más. Entonces, bueno, solo tenemos un punto crítico. Además, todas nuestras derivadas son constantes. Entonces, pues van a quedar así. Formalmente, fxx evaluado en menos 2,3, pues sigue siendo 4. O sea, no va a cambiar. Solo le estoy dando la formalidad en la notación. Menos 2,3, pues esta es constante, se queda 2. Y fxy menos 2,3, pues sigue siendo 0, ¿no? Entonces podemos calcular el valor de d. Entonces d es igual a fxx en menos 2,3 por fyy en menos 2,3 menos fxy en menos 2,3 al cuadrado. Y sustituyendo ahora sí, aquí nuestros valores, aquí tendríamos 4, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 0 al cuadrado. Entonces 4 por 2 nos da 8. Y
nos damos cuenta que D es igual a 8, por lo tanto sabemos que D pues es mayor a 0. Entonces esto lo vamos a utilizar para identificar en qué caso está. Si D es mayor a 0, entonces tenemos dos posibles casos. Por lo tanto, también debo de verificar el resultado de fxx. Aquí lo tenemos, fxx. fxx pues es igual a 4, entonces sabemos que es mayor a 0. Entonces esto es el 2,3. Es mayor a 0 y este también lo vamos a ocupar para el criterio. De los dos posibles casos, el que se cumple es el primer caso. Entonces, f tiene un mínimo relativo en menos 2,3. Entonces, f de xy tiene un mínimo relativo en el punto menos 2, bueno, en el punto crítico le voy a poner, en el punto crítico, menos 2,3. Pero además también voy a calcular el punto, y eso se hace, bueno, ya tengo la coordenada en x y y, para la tercera coordenada, que sería, bueno, el eje z, sería sustituir en la función. Entonces, sustituyendo con menos 2,3. Aquí tendríamos 2 menos 2 al cuadrado, aquí, más el valor de y, que es 3, más 8 por el valor de x es menos 2, menos 6 por el valor de y, este es 3, más 20. Y bueno, vamos a calcular eso. Esto nos da igual a 3. Entonces, tenemos el punto en menos 2,3,3 también. Y este punto lo voy a representar en F. Ahora, observa esta gráfica y se puede comprobar lo que acabamos de obtener con el criterio de las segundas derivadas parciales. En la gráfica observamos también el punto menos 2,3,3 y podemos ver fácilmente que corresponde a un mínimo. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas entendido también. Por favor, dale click en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.